Bien, parece que algunos están teniendo problemas para conectarse, entonces esperemos los resuelvan. Eso a veces no depende de mí, ¿no? Porque me dicen que no pueden conectarse, sino a veces del equipo que están utilizando. ¿Les parece bien? Vamos a comenzar porque es bastante extenso el material, como se habrán dado cuenta, lo que les compartí, y apenas es lo de la primera sesión. Hoy vamos a ver cómo elaborar la demanda de amparo indirecto contra una norma de carácter general. Sin embargo, como no todos estuvieron la última sesión con nosotros, vamos a manera de remembranza recordar un poco de lo que estuvimos analizando ya con antelación. Mencionábamos que era indispensable que el alumno domine para el desarrollo del presente curso diversos aspectos relacionados con la institución del amparo. El primero de ellos es su concepto y su objetivo, porque si no sabemos en esencia qué es el amparo y cuál es su objetivo, pues nos va a ocurrir lo que le sucede a muchos abogados postulantes en la actualidad. Todo lo quieren solucionar a través de la figura del amparo, y a veces están en un gravísimo error, porque a lo mejor la cuestión que tratan ellos de combatir no es una cuestión de constitucionalidad ni de inconvencionalidad de la norma, el acto u omisión que se está reclamando, sino propiamente estamos ante una cuestión de mera legalidad, en cuyo caso entonces el amparo será notoriamente improcedente. Entonces debemos tener bien presente también lo relativo a los principios rectores de lo que es el juicio de amparo. Por ejemplo, el principio de definitividad, cuando estamos obligados o no a agotar un recurso ordinario, y lo que les comentaba también, que no solo debemos limitarnos a leer las leyes generales, a veces hay normas especiales que contienen recursos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del caso de recursos ordinarios en materia de derecho administrativo disciplinario. Si bien es cierto, hay una ley ya sea de carácter federal o del orden común que regula lo relativo al procedimiento, más bien proceso contencioso administrativo o juicio de nulidad, en el caso de responsabilidades administrativas de los servidores públicos tenemos una ley general de responsabilidades administrativas y las leyes de responsabilidades administrativas de la Ciudad de México, el Estado de México, es decir, de cada una de las entidades federativas, y dichos ordenamientos tienen un capítulo especial precisamente de los recursos, el cual también tenemos que estudiar, aunado a que ya habíamos precisado que cuando existe alguna contraposición entre una norma general y una norma especial, pues prevalece la norma especial y excluye a la norma general. Y en este caso, si bien es cierto que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo o la Ley de Justicia Administrativa de las entidades federativas no prevén algunos recursos ordinarios para combatir los actos emanados tanto de los entes de la administración pública como del propio Tribunal de Justicia Administrativa, estas leyes especiales de responsabilidades administrativas sí prevén algunos recursos ordinarios que obviamente previamente deberán agotarse antes de acudir al juicio de amparo. Por eso es importantísimo tener presente al principio de definitividad. Pero regresando entonces a lo relativo al concepto del amparo y su objetivo, decíamos que la mayoría de los autores aún no adecúan su definición a lo que es la esencia del amparo vigente. Por ejemplo, encontramos que José R. Padilla refiere que el amparo es una institución procesal, es decir, un juicio proceso que tiene por objeto proteger derechos humanos y fundamentales de la persona contra actos de autoridad. Y el propio autor refiere que cuando se hace alusión al término persona se está haciendo referencia tanto a las personas físicas como a las personas morales o jurídicas en su calidad de titulares del amparo. Digamos que este es el concepto que más se adecua a
a la figura o a la institución del amparo vigente. Ahora, por su parte, Alberto del Castillo refiere que el amparo es un medio de control de la Constitución por órgano judicial y a instancia de parte agraviada previo ejercicio de la acción de amparo. Creo que también es atinado el concepto, sin embargo se queda corto, al igual que el de José R. Padilla. Ahorita vamos a explicar por qué. Y finalmente considero pertinente citar el concepto que nos proporciona Ignacio Burgoa, quien refiere que el amparo es un medio de control o protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que afecte o agravie a cualquier gobernado y que se ejercita exclusivamente a impulso de este, es decir, a instancia de parte agraviada, y que la Constitución por tanto es el objeto natural propio de la tutela que el amparo le imparte al gobernado. Es decir, lo que se busca a través del juicio de amparo es la imprescindible defensa de la ley suprema del país, es decir, la Constitución. Ahora, ¿por qué los tres conceptos desde mi punto de vista se quedan cortos en relación a lo que actualmente es el amparo? Porque el amparo como tal ya no solamente es un mecanismo de control constitucional, sino también de la convencionalidad. Y cuando hacemos referencia a Constitución, les comentaba la sesión anterior, debemos tomar también en cuenta a los tratados internacionales, obviamente en materia de derechos humanos que México haya suscrito y que por ende resultan también como obligatorios para nuestro derecho positivo interno. Y entonces cuando nosotros hacemos referencia a la Constitución, no nos debemos limitar únicamente al texto constitucional, sino a los tratados internacionales. Ambos son considerados como parte de nuestra norma fundamental. Algunos autores le denominan el bloque de la constitucionalidad. Carbonell así se refiere a este ordenamiento, el bloque de la constitucionalidad o a la Constitución como tal, es decir, a la Constitución Federal y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ahora, también, ¿qué le falta a estos conceptos que nos proporcionan los autores antes mencionados? Lo relativo a que el amparo ya no solo procede contra actos de autoridad pública, sino también contra actos de particulares. Desde luego, para ello, el acto de autoridad debe cumplir con ciertos requisitos, como lo es que el acto esté sustentado en una norma de carácter general, pero además debe existir una situación de subordinación entre lo que es el quejoso y el particular, es decir, no puede existir una relación jurídica de igualdad, porque entonces no habría un acto de autoridad. Por eso la ley de amparo nos hace referencia a actos de autoridad equivalentes a un acto emitido por una autoridad pública y que además este se encuentre sustentado en una norma de carácter general y como último requisito que violente derechos humanos. Si no se dan todos y cada uno de los requisitos que mencionamos, entonces el particular frente al cual estamos promoviendo el juicio de amparo pues no va a cubrir con los requisitos para ser considerado como autoridad responsable para efectos del amparo. Entonces eso lo debemos tener muy presente. Aunado a lo anterior, les comentaba durante la última sesión que los criterios de la Corte aún no son muy uniformes en relación a cuándo un particular puede ser considerado autoridad responsable para efectos del amparo. Y entonces encontramos que el día de hoy nos dicen, por ejemplo, que las escuelas particulares no son autoridad para efectos del amparo, y en 2 meses nos dicen que siempre sí, que sí en ciertos actos sí son considerados como autoridad responsable para efectos del amparo. Lo mismo sucede con la figura del notario público. Todos sabemos que es un particular con una licencia otorgada por el Estado para dar fe de determinados actos jurídicos, y por ende es un licenciado de derecho de carácter particulares. Sin embargo, realiza actos
que en ciertos casos pueden ser considerados como autoridad responsable para efectos del amparo. Y uno de ellos, por ejemplo, es cuando acatan una resolución emitida por una autoridad de carácter jurisdiccional, donde se les ordena, por ejemplo, realizar una inscripción. Nos ha dicho el Poder Judicial de la Federación que ese tipo de actos para efecto del amparo son considerados como actos emanados de un particular, pero como equivalentes a una autoridad pública, y por lo tanto ese particular puede ser considerado como autoridad para efectos del amparo. Recientemente también se acaban de manifestar en relación a las escuelas particulares. Ojo, esto nada más es a nivel de educación básico. Con la cuestión de la pandemia, ustedes lo saben y nosotros también vivimos esa situación. Muchos ya no pudieron continuar pagando sus colegiaturas y tuvieron que darse de baja. Algunas instituciones retienen los documentos ante la falta de pago y se empezaron a promover juicios de amparo, y acaba de resolver la Corte mediante un precedente que en las escuelas particulares de nivel básico, cuando retienen los documentos bajo la excusa de que no se pagan colegiaturas, pueden ser consideradas autoridad responsables para efecto del amparo. Entonces, si una escuela de educación básica me retiene mis documentos porque no pagué mis colegiaturas o no me quiere dar acceso a mi boleta, a mi historial académico, por la falta de pago, entonces puedo promover el juicio de amparo, y obviamente nos van a conceder la suspensión del acto reclamado en el sentido de que se entreguen los documentos. O sea, no puedo retenerle como institución particular los documentos ante la falta de pago. Lo que sí es que únicamente estará obligada la escuela a reconocerle su avance académico hasta donde liquidó su deuda. Es decir, si acredita que pagó hasta tercer cuatrimestre, entonces hasta ahí tendrán que reconocerle y emitirle su boleta respectiva, porque lo que ha sucedido, es más, muchos de ustedes están con su servidor por esa situación, vienen de otra institución donde les querían retener sus documentos y no reconocerles lo que habían estudiado. Eso es lo que no se vale. Pero sí tienen que reconocernos por lo menos hasta donde cubrimos nuestro adeudo. Bien, ahora, ¿qué más estuvimos? Bueno, eso es en relación a lo que sería el concepto del amparo. Entonces decíamos, es un mecanismo de control constitucional, es un mecanismo de control de la convencionalidad para la defensa y en su caso la restitución de los derechos humanos que le han sido violentados al gobernado, ya sea por un acto, una omisión, una norma de carácter general que emane tanto de una autoridad pública como de un particular que ejerce actos equivalentes a una autoridad pública sustentado en una norma de carácter general, ¿sí? Ahora, de lo anterior se desprende entonces que el amparo tiene dos objetivos primordiales. El primero, ser un mecanismo de protección de los derechos humanos. A esto le llaman el principio protector. Y un mecanismo para la restitución del goce de los derechos humanos que en su caso se demostró en la audiencia constitucional que fueron violentados. A esto le vamos a llamar el principio restitutorio, ¿sí? Entonces, esos son los dos objetivos primordiales del juicio de amparo: proteger y en su caso restituir en el goce de los derechos humanos. Ahora, ¿cómo se protegen los derechos humanos o cómo lo deben proteger las autoridades? A través de lo que refiere el artículo primero constitucional, el famoso principio pro persona, donde expresamente el artículo primero, en su párrafo segundo y tercero, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones estarán obligados a respetar los derechos humanos e interpretar las normas relativas, otorgando
la protección más amplia a la persona. Es decir, desde lo que prevé el artículo primero constitucional ya se establece la obligación de la autoridad de velar o tutelar por el respeto de los derechos humanos, y en este sentido entonces ellos deben ejercer, sobre todo cuando tienen funciones jurisdiccionales, lo que se conoce como el control de la convencionalidad. ¿Y qué implica esta cuestión del control de la convencionalidad? Bueno, para ello primero tengo que explicar en qué consiste el control de la constitucionalidad o el control difuso de la Constitución. El control de la constitucionalidad o control difuso de la constitucionalidad es la atribución que tienen los órganos con funciones jurisdiccionales, es decir, los órganos encargados de administrar justicia, para hacer prevalecer la Constitución Federal por encima de lo que establecen las constituciones locales, las leyes de los estados o las entidades federativas. ¿Cuál es su fundamento? El artículo primero, en relación al artículo 133. Ahora, es bien sabido que antes y después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, que el Poder Judicial de la Federación ha sido y es el único órgano jurisdiccional facultado para declarar la inconstitucionalidad de una norma de carácter general. A esto se le conoce como el control difuso concentrado, es decir, la facultad exclusiva que tienen los tribunales de la Federación para declarar la inconstitucionalidad de una norma de carácter general a través de los mecanismos de control constitucional. ¿Y qué son los mecanismos de control constitucional? Van a ser los procesos o los procedimientos propiamente dicho que me van a permitir defender el bloque de la constitucionalidad. Y por excelencia tenemos en primer lugar al juicio de amparo, pero no es el único mecanismo de control constitucional con que contamos los gobernados. Tenemos también a las acciones de inconstitucionalidad, a las controversias constitucionales, solo que a diferencia del amparo, estas no las podemos promover nosotros, tienen que ser ejercitadas a través de un órgano de carácter político, como pudieran ser miembros del Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, algunos organismos públicos que están previstos en el artículo 105 constitucional, las comisiones de derechos humanos tanto nacional como de las entidades federativas. Solamente ellos pueden promover este tipo de acciones, solo que la diferencia entre lo que sería la sentencia que se emita dentro de estas y la del amparo es que la resolución que en su caso emita la Suprema Corte a través de una acción de inconstitucionalidad o de una controversia constitucional es que los efectos serán erga omnes, que quiere decir que benefician a toda la colectividad, ¿sí? Y en el amparo, pues bien ustedes lo saben que lo que prevalece es el principio de relatividad de la sentencia, es decir, la sentencia que se emita solamente beneficia al quejoso, agraviado o impetrante, salvo sus excepciones, tratándose de actos materialmente administrativos, porque acuérdense ahí lo que no argumento no es un interés jurídico, sino un interés legítimo, ¿sí? Acuérdense que la diferencia, por eso les digo, hay conceptos que debemos tener ya bien presentes para entender la presente asignatura, ya que me adentre yo a la cuestión de la práctica forense. Por eso primero traté de ubicarlos en un contexto y que vean dónde estamos fallando para que le pongan ahí especial atención. Y ya les compartí su material. Todo esto de alguna manera viene detallado en ese material. Decíamos entonces,
El interés jurídico, acuérdense, es cuando necesariamente tengo que acreditar ser el titular del bien jurídico afectado, ¿sí? Y en el interés legítimo, ahí no es necesario acreditar ser el titular del bien jurídico afectado. Basta que por cierta situación que me reconoce el derecho, es decir, alguna norma, indirectamente se me afecte en mis derechos humanos. Y entonces aquí incluso se habla de cuestiones de intereses difusos o colectivos, y entonces donde una sentencia que aparentemente solamente pudiera beneficiar al quejoso agraviado e impetrante, bien pudiera beneficiar a toda una colectividad. Esa sería la excepción al principio de relatividad, pero ojo, solamente es tratándose de materia administrativa y propiamente de actos materialmente administrativos, es decir, cuando se están afectando bienes colectivos. Por ejemplo, una empresa que está derramando sustancias peligrosas para la salud, contamina un río, un lago, y hay omisión por parte de las autoridades municipales, estatales, federales, y entonces alguien promueve el amparo, ¿sí? En base al principio de instancia agraviada y al principio de relatividad. Esta sentencia donde se le otorga el amparo y protección, aparentemente solamente lo protegería a él, pero si se otorga la suspensión, por ejemplo, y luego el amparo contra dicho acto, ya no solamente se beneficia el quejoso agraviado e impetrante, indirectamente se ha beneficiado a toda la colectividad. Por eso la Suprema Corte de Justicia, a través de su jurisprudencia, refirió que el principio de relatividad de la sentencia, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se debe reformular, y ya no solamente se debe tener presente que la sentencia puede beneficiar al quejoso agraviado e impetrante, excepcionalmente también de forma indirecta puede beneficiar a un grupo determinado de personas. Bien, ahora regresando a esta cuestión del control difuso, el control constitucional, decíamos entonces que el control difuso es la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales de hacer prevalecer la Constitución, ¿verdad? Por encima, en este caso la Constitución federal, por encima de las constituciones locales y los demás ordenamientos de las entidades federativas, y que es facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación declarar la inconstitucionalidad de una norma de carácter general. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ahora, en ese sentido, ¿sí, Ángela? Yo quería preguntar algo. Sí. Con esto, respecto al control difuso y al concentrado, con respecto a la convencionalidad, el control difuso de la convencionalidad llega hasta los jueces de distrito, y el control concentrado de convencionalidad lo hace la Corte Interamericana, o también la Suprema Corte hace control concentrado de convencionalidad. Todos los órganos con funciones jurisdiccionales, incluso por ahí ya también hay tesis que dicen que todas las autoridades, antes se decía que solo los órganos jurisdiccionales, y lo limitaban a los tribunales propiamente dicho. Después empezó a cambiar el criterio y se hizo referencia también a las autoridades con funciones materialmente jurisdiccionales, jueces cívicos, oficialías conciliadoras, contralorías internas, es decir, autoridades que formalmente no son tribunales, pero que materialmente tienen una función jurisdiccional. Te pongo un ejemplo. La Ley de Cultura Cívica y su reglamento establecen que el presunto infractor puede defenderse por sí mismo a través de persona de su confianza. Esto es violatorio del principio de adecuada defensa. El juez cívico
de oficio deberá ejercer el control de la convencionalidad, es decir, no tenemos por qué solicitárselo. En base a la obligación que le interpone el artículo primero, él de oficio, de motu propio, deberá ejercer el control de la convencionalidad y hacer prevalecer lo que establece el bloque de la constitucionalidad, es decir, permitirte realizar una defensa efectiva a través de el defensor particular o el defensor público en caso de que no cuentes con recursos para nombrar. ¿Sí? Incluso hay tesis aisladas. Digo, normalmente es raro que les promuevan un amparo, pero si tú haces una argumentación en este sentido, que hubo una omisión, ya que no se ejerció de forma oficiosa el control de la convencionalidad, y seguro que te van a otorgar el amparo y protección de la justicia federal, precisamente porque no se ejerció ese control de la convencionalidad. Acuérdense que cuando vino esta determinación del caso Radilla, se le impuso una obligación al Estado mexicano, y por eso es que vino esa interpretación de la Corte a través de una tesis aislada donde dijo que a partir de la reforma en materia de derechos humanos, el control de la convencionalidad implicaba que, si bien es cierto, los jueces del orden común no pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma general, sí pueden ¿qué? Inaplicarla y hacer prevalecer lo que establece la Constitución Federal y los tratados internacionales en la materia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el control difuso concentrado y el control difuso de la convencionalidad? Que en el control difuso concentrado se puede declarar la inconstitucionalidad de la norma general, y en el control de la convencionalidad no se declara la inconstitucionalidad de la norma, únicamente se deja de aplicar y se hace prevalecer la Constitución y los tratados internacionales de la materia. Entonces, ¿qué tendría que hacer el juez cívico para no violentar derechos humanos? Ejercer el control de la convencionalidad, inaplicar lo que refiere la ley y el reglamento, y hacer prevalecer lo que establece la Constitución Federal. Pero bueno, eso es en teoría. En la práctica sucede todo lo contrario, y no solamente se da a nivel de justicia cívica, se da también a nivel de órganos de control interno. Todavía siguen permitiendo la defensa por sí o a través de persona de confianza, y si tú lo recurres a través del juicio de amparo, se va a ordenar la reposición del procedimiento, porque en algunos casos sí hay jurisprudencia, sobre todo en materia de responsabilidad de servidores públicos, porque ahí es más recurrente que se promuevan los juicios de amparo o el juicio de nulidad. En materia de justicia cívica es muy raro que alguien interponga algún recurso medio de impugnación contra esas determinaciones. El infractor lo que quiere es cumplir su sanción y obtener su libertad de forma inmediata, por eso no se combaten, y ahí tenemos una que otra tesis aislada, pero que robustece esta cuestión del control de la convencionalidad. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta en relación a lo que estamos comentando? ¿Sí, Bardín? Doctor, ¿sí? ¿Sí me puedo escuchar bien? Sí. De acuerdo. Acaba de mencionar en relación a lo que es una situación de declarar la inconstitucionalidad de la norma, y la otra, dejar de aplicar la norma. ¿En dejar de aplicar la norma se refiere a la cuestión ex oficio? Sí, efectivamente. Así lo dice esta tesis aislada de la que comentamos, y las diversas resoluciones que han emitido los colegiados y los plenos, ahora plenos regionales, antes plenos de circuito, donde se hace referencia precisamente a que estos órganos con funciones jurisdiccionales, si bien es cierto, no pueden declarar la inconstitucional de la norma, sí tienen la obligación de inaplicarla. ¿Sí? Ahora, también acuérdense, por ahí hubo algunas determinaciones que refirieron que, si bien es cierto,
esta cuestión del control de la convencionalidad es ex oficio, es decir, no nos lo tienen que solicitar. Tampoco hay impedimento para que nosotros lo solicitemos, ¿sí? Y en ese sentido, la autoridad está obligada a responder, debe fundar y motivar por qué no se da esta cuestión de la contraposición entre el ordenamiento local con el bloque de la constitucionalidad. Incluso yo les comenté que en alguna ocasión me detuvieron sin razón alguna en el Estado de México, solo por ir transitando en la vía pública. Llegaron unos oficiales municipales con la clásica prepotencia, que por sospechosismo. Entonces empecé a discutir con ellos en relación a la cuestión de la inspección de las personas, la flagrancia. No me trataron mal porque yo creo que pensaron que pudiera generarles problemas, pero finalmente sí me detuvieron y me presentaron ante el oficial conciliador y calificador. Y entonces, al estar presente ante él, le solicitaba que me nombrara el defensor público, y se reía de mí. O sea, me acuerdo mucho, y se reía y me decía: no, pues estás mal, esto es un procedimiento administrativo, no es un procedimiento de carácter penal. Y en ese momento le refiero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 constitucional, en relación al artículo 133, te solicito en este acto ejerzas el control de la convencionalidad y inapliques lo que refiere tu código administrativo y tu bando municipal, y hagas prevalecer lo que establece el artículo 20 constitucional en relación al pacto de San José de Costa Rica. Y ya no supo qué contestarme, solamente me hizo una seña así como: ya no la hagas de emoción, ahorita platicamos. Entendí con el lenguaje corporal que me dijo: ya no la hagas de emoción, ahorita platicamos. O sea, son anécdotas que uno tiene presente, pero también es conocer de la materia. Y me dice: mira, te voy a ser sincero, perdón, pero así me dijo: no te entendí ni madres lo que tú me dijiste, pero me gustó la forma en cómo me argumentaste, y yo quiero ese conocimiento para aplicarlo a mis procedimientos. Dice: porque yo no sé cuándo estoy incurriendo o no en una responsabilidad. Y ya le tuve que explicar qué es el control difuso, el control difuso concentrado, el control de la convencionalidad ex oficio. Y me dice: oye, ¿te puedo mostrar mis procedimientos para que me des una opinión? Y ya les había comentado, bueno, algunos de ustedes no, porque no habían compartido el aula o el curso con su servidor, y me enseña una especie de boleta de remisión, y lo único que hacía referencia es el motivo de la detención, la narrativa de los policías, que ni siquiera estaba bien circunstanciada, solamente decía por infringir el artículo tal del bando municipal, y al final decía resolución, y decía libre no responsable. Y me le quedo bien y le digo: ¿quieres que te sea sincero? Digo, si te hubieras pasado de listo conmigo, te finco una responsabilidad. Me dice: ¿por qué? Porque realmente no estás respetando las formalidades del procedimiento. Digo, tú no eres una autoridad que ejerce actos materialmente administrativos, eres una autoridad que se conoce en el ámbito jurídico y sobre todo en el amparo, una autoridad que emite actos administrativos lato sensu. ¿Qué es eso? Son procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, y donde debes respetar las formalidades esenciales del procedimiento. A ver, ¿en qué momento acordaste mi legal retención? ¿En qué momento ordenaste mi envío al médico legista? ¿En qué momento acordaste que te declarabas competente para conocer del asunto? ¿En qué momento me hiciste saber mi derecho a contar con una adecuada defensa? ¿En qué momento valoraste los elementos de convicción que supuestamente te ofreció la policía para acreditar mi responsabilidad, o los que tú tomaste en consideración para determinar que no había
responsabilidad. Y entonces todo eso tiene que estar, digo, sí, ya fue cuando le tuve que explicar que su servidor había sido juez cívico, había sido supervisor, que incluso tengo algunos libros en relación a la teoría de las infracciones, los procedimientos, y ya finalmente terminé siendo su amigo, y de repente me habla para preguntarme qué hacer en X o Y procedimiento. Pero esto es porque conozco de la materia. Ahí fue cuando, mientras estuve en el área de seguridad, yo dije, si yo no supiera de derecho, quién sabe qué hubiese sucedido conmigo. A lo mejor me aviento ahí mis 36 horas, ¿no? O me fabrican otro tipo de situación, así como es la policía. Entonces, sí es preocupante, porque ahí me pude dar cuenta cómo el gobernado común y corriente está expuesto no solo al desconocimiento de la policía, sino también de estas autoridades con funciones materialmente jurisdiccionales, ¿sí? Entonces, esta obligación entonces no solamente recae en los órganos formalmente jurisdiccionales, sino también en los órganos con funciones materialmente jurisdiccionales. Ellos, fíjense bien, no tienen control difuso concentrado, respondiendo a la pregunta de Ángel. Lo que tienen o lo que pueden ejercer es el control difuso de la convencionalidad, el cual en estricto derecho debe ser ex oficio, ¿sí? O sea, de mutuo propio, y en caso de que no, entonces nosotros lo podemos solicitar. Y hay muchos preceptos de la ley de responsabilidad administrativa, de la ley de cultura cívica, de su reglamento, de los bandos municipales, que son inconvencionales, y que por lo tanto esas autoridades deben ejercer este control difuso ex oficio, que precisamente es lo que vamos a ver ahorita cuando analicemos la forma en cómo se debe realizar la demanda de amparo. La autoridad administrativa con funciones materialmente jurisdiccionales no ejerció este control de la convencionalidad, aplica lo que se llama una interpretación contra persona, es decir, aplica la norma que perjudica en este caso los derechos humanos, hay una violación a los mismos y por ende la combatí a través del juicio de amparo, y me conceden la razón tanto en primera instancia como en el recurso de revisión, y se le ordena a la autoridad responsable emitir un nuevo procedimiento inaplicando lo que refiere la norma que resulta violatoria de derechos humanos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a verlo y van a entender mucho mejor qué es este control de la convencionalidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bien, bueno, entonces, ¿qué más decíamos? ¿Qué más debo conocer para entender el curso y no tener ningún problema a la hora de analizar las cuestiones ya más técnicas? Pues las reglas generales y especiales para fijar la competencia en materia de amparo, es decir, lo relativo al territorio, al grado, la materia, el turno, el fuero, la concurrencia, el auxilio o la urgencia, la atracción, la prevención, es decir, los criterios para fijar la competencia. Acuérdense que tradicionalmente se reconocían como criterios para fijar la competencia al territorio, al grado, la materia. Sin embargo, se fueron extendiendo. Actualmente también debemos considerar al turno, al fuero, la concurrencia, el auxilio, la urgencia, la atracción, la prevención, y en materia penal incluso también debemos tener contemplada la seguridad, porque acuérdense también ya hay competencia por razones de seguridad, cuando se considera que el imputado o los imputados son de alta peligrosidad, los puedo remitir ante un juez
especializado precisamente en materia de seguridad. Entonces es normal que ustedes vean que detienen a una persona en la Ciudad de México y la trasladan inmediato al Moloya, por ejemplo. ¿Y por qué se lo llevaron si lo detuvieron? Precisamente por las razones de seguridad. Es un criterio que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación al territorio, decíamos, para efecto del acto reclamado, pues debo tomar en consideración que será competente el juez de distrito, tribunal colegiado de apelación o el tribunal colegiado de circuito, donde se pretende ejecutar o se esté ejecutando el acto reclamado. Digo, lamentablemente a veces no se conocen estas situaciones, y les comentaba una situación particular donde me habla una empresa, me pide asesoría en relación a un amparo que habían promovido. Se supone que les ponen a la vista los documentos, y uno de ellos es precisamente, si es una persona moral, pues es el acta constitutiva, donde aparece el domicilio social. Lo primero que me percato pues es que el domicilio social está en Puebla. Entonces el acto reclamado consistía en el bloqueo de una cuenta bancaria, y lo primero que me vino a la mente, dije, si el domicilio social está en Puebla, el acto debe emanar de un juzgado de Puebla. Pero ya habían promovido 2 amparos, otros 2 abogados. Uno lo promovió en el Estado de México. ¿Por qué? No lo sé. Y otro en la Ciudad de México. El que lo promovió en el Estado de México, y para acabarla, o sea, aquí es donde a veces me dan tristeza los abogados de hoy. La que se promovió en el Estado de México la desecharon, o sea, de plano. La presenta supuestamente vía electrónica y escanea la demanda con firma autógrafa, siendo que se requería la firma electrónica. La desechan de plano. Contrata a otro abogado y este la promueve en la Ciudad de México. Y me dice, es que ya van cerca de 4 meses, y me dice que está esperando a que se aperture el expediente electrónico y que le digan a qué juzgado está asignado. Le digo, a ver, ¿tiene el número de expediente? Digo, sí. Y ya lo busco en el CICE y le digo, ¿qué cree? Le tengo malas noticias. Su asunto fue turnado efectivamente al Estado de Puebla. Ya se llevó a cabo la audiencia constitucional. Como no presentó pruebas, le negaron la suspensión provisional, ya está a punto de celebrarse la audiencia constitucional. Su asunto ya está sumamente avanzado y ahorita ya no podría hacer muchas cuestiones. Entre otras, también no se mencionó a la autoridad que te tenía que hacer mención, era el juez segundo civil del Estado de Puebla. Se mencionó a la Comisión Nacional Bancaria y algunas otras autoridades que no tenían relación alguna con el acto reclamado. Obviamente todas negaron la existencia del acto reclamado. Acuérdense que en estos casos, si la autoridad niega la existencia y yo no aporto pruebas para acreditar la existencia del mismo, sobreviene una causa de sobreseimiento. Entonces hubo una inadecuada defensa. ¿Y todo por qué? Por una cuestión tan básica como lo es las cuestiones de las reglas para fijar la competencia. Sí, Verdín. Gracias. Profesor, dadas mis actividades, he tenido la oportunidad de revisar varias actas constitutivas. En esas actas constitutivas, que ya son de tiempo atrás, no hay una dirección a detalle, es una dirección general. Por ejemplo, se constituyó la asociación civil en Puebla, nada más.
Sí, porque Ahora, así lo refiere, perdón, la ley de sociedades mercantiles, que el domicilio social no es un domicilio particular en sí, sino la capital donde se desempeñan las principales actividades de la empresa. Entonces, si señalas la Ciudad de México, el domicilio social es la Ciudad de México. muy bien. Ahora, mi duda es la siguiente, agradezco la puntualización. Para efectos de promover el amparo, si se maneja un domicilio fiscal aquí en la Ciudad de México, no donde se constituyó la sociedad, para promoción en un supuesto del amparo, ya que es importante fijar la competencia de una manera correcta para que prospere nuestro amparo, tomo en cuenta el domicilio entonces de donde se constituyó la asociación civil. Así. O el domicilio fiscal. No, el domicilio social, así lo refieren diversos ordenamientos. Ahora, acuérdense que existen diversidad de domicilios, ¿no? Entonces, pero de acuerdo a lo que señala la ley de sociedades mercantiles, es el principal lugar de sus actividades, y señala la Ciudad de México, en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí había una sucursal en la Ciudad de México, y el abogado decide promover el amparo en la Ciudad de México, lo presenta en San Lázaro, porque ahí están los juzgados de distrito en materia civil, pero se declaran incompetentes, pero ya no le da seguimiento, solamente venía engañando al cliente, ya hasta se habían desahogado ahí la audiencia incidental, ¿sí? Donde se había negado ya la suspensión definitiva, precisamente porque no había aportado ningún elemento de convicción para acreditar la existencia del acto reclamado. Pues es importantísimo, ahorita que veamos cómo hacer el escrito, que desde que presentamos la demanda ya exhibamos los documentos idóneos y pertinentes para acreditar la existencia del acto reclamado, o corremos el riesgo que en la audiencia incidental nos nieguen la suspensión definitiva, porque se niega la existencia del acto reclamado. Si tú elaboras una demanda como se debe desde la presentación, el juicio te va a caminar solito, aun y cuando no desahogues las vistas. Acuérdense, existe lo que se llama el principio de prosecución judicial. ¿Esto qué implica? Que el quejoso agraviado impetrante no tiene por qué estar pendiente del asunto para que camine o se substancie de forma regular. El órgano jurisdiccional tiene la obligación de agotar todas y cada una de las etapas hasta emitir la sentencia respectiva. Y si tú tienes o presentaste una demanda bien elaborada, ya ni siquiera hay necesidad de desahogar las vistas ni de formular alegatos, porque ya le diste todos los elementos de convicción para acreditar no solo la existencia del acto reclamado, sino la inconstitucionalidad de la norma o el acto que estás impugnando, ¿sí? Ahora, en relación al territorio, entonces decíamos, si estamos hablando de una persona moral, debo tomar como referencia entonces el domicilio social, salvo, por eso les digo, aquí también requiero de conocimientos de teoría general del proceso, que exista lo que se llama una cláusula extraforo. ¿Alguien recuerda a qué se refiere esta cuestión de la prórroga de la competencia judicial y lo que es el sometimiento expreso y el sometimiento tácito? Bueno, la prórroga de la competencia judicial es cuando en forma tácita o expresa las partes renuncian a la competencia de un determinado tribunal para someterse, ya sea en forma expresa o tácitamente, a la competencia de otro tribunal, ¿sí? A esto le llamamos prórroga de la competencia judicial, y se da precisamente en relación al territorio y la materia. Entonces ustedes se han dado cuenta que en algunos contratos
en la parte final viene una cláusula que le llaman así, cláusula extraforo, donde dice: las partes decidimos expresamente renunciar a la competencia de los tribunales de la Ciudad de México para someternos a las del Estado de México. ¿Sí? Ahí lo que están ampliando entonces es la competencia judicial en relación al territorio de manera que expresa. ¿Sí? Y cuando se puede prorrogar la competencia de manera tácita, cuando no siendo competente un juzgado, al momento de contestar la demanda, o en este caso rendir el informe previo y justificado, porque es el acto equivalente a la contestación de la demanda, no hago manifestación alguna en relación a la incompetencia del juzgado, y entonces ¿qué hago? Tácitamente me estoy sometiendo a la competencia, ¿verdad?, de ese tribunal. En otras materias hay diversas formas de someterse tácitamente, por ejemplo también a través de una tercería, cuando acudo a un determinado tribunal a manifestar mi tercería excluyente de dominio. Ahí también tácitamente acepto la competencia. Cuando interpongo una reconvención sin hacer alusión a las cuestiones de incompetencia, es decir, no pongo la excepción de incompetencia, tácitamente me someto a la competencia de un determinado tribunal. Entonces, por eso les decía, debo conocer reglas generales y reglas especiales. ¿Qué más? Ahora, ¿por qué me interesa la cuestión del grado? Por la cuestión de que debo saber precisamente quién es el órgano competente para conocer del amparo directo e indirecto, ¿verdad? Y entonces en ese sentido ya sabemos que, tratándose de amparo indirecto, quien será competente para conocer del mismo en primera instancia será, por regla general, un juzgado de distrito, y por excepción un tribunal colegiado de apelación. Les preguntaba a la clase anterior cuándo podía conocer un tribunal colegiado de apelación de un juicio de amparo indirecto, y les explicaba que únicamente cuando el acto reclamado emane de otro tribunal colegiado de apelación, porque por jerarquía no es posible que conozca un juzgado de distrito cuando el tribunal colegiado de apelación jerárquicamente está por encima de un juzgado de distrito. Y entonces en ese sentido, tanto la ley de amparo como la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen que quien será competente en esos casos será otro tribunal colegiado de apelación. ¿Sí? ¿Qué más? Lo relativo a la materia también debo tener presente. Acuérdense que donde no existan tribunales especializados en materia de amparo, estos conocerán de todo. O sea, por eso se decía antes que el que era juez de distrito o secretario de acuerdos de juzgado de distrito o tribunal colegiado de circuito era todólogo, porque tenía que conocer de todas las materias. Y efectivamente todavía tenemos jueces mixtos. Tenemos, por ejemplo, los que se encuentran en Naucalpan, son mixtos, que ven procesos ordinarios federales en materia civil, mercantil, penal, ven materia laboral, ven materia civil, ven materia administrativa. O sea, la carga de trabajo es impresionante. Por eso también cuando uno acude a esos juzgados hasta lo tratan mal, están estresados. Imagínense, si la materia administrativa es alta la carga de trabajo, ahora imagínense cuando son juzgados de distrito que ven de todas las materias. Y también entendemos el tipo de resoluciones, ¿verdad?, que a veces no son muy ajustadas a derecho, ¿no? Y hay que recurrirlas.
Y tenemos tribunales especializados como en la Ciudad de México. Y a veces cometemos el error de promover un amparo en materia penal y lo dirigimos al juzgado de distrito en materia penal. O sea, no tuvimos ni la delicadeza de leer la ley de amparo y la ley orgánica, donde expresamente se nos explica cuáles son las atribuciones de un juzgado de distrito en materia penal. Y estos ven de procesos penales federales, pero del sistema tradicional, porque también tenemos a los jueces, ¿verdad?, del sistema acusatorio, que se rigen por otros artículos diversos a los que regulan las atribuciones de los juzgados de distrito en materia de procesos penales federales. Y luego tenemos las atribuciones, creo, no, si no mal recuerdo es el 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que nos habla de los jueces de amparo penal, ¿sí? Y ahí específicamente se nos dice entonces quién es el juez de distrito competente para conocer del amparo en materia penal. Por eso es que nuestras demandas las debemos presentar en el caso de la Ciudad de México frente al el monumento a la mano de Obregón. Ahí hay, justamente enfrente, ahí hay un edificio. Ahí están los jueces de amparo penal, porque los jueces de distrito en materia de procesos penales federales, pues ¿dónde están? En los reclusorios, ¿verdad? Ahí tenemos a los dos, tanto a los del sistema mixto como a los del proceso penal acusatorio y oral. Entonces son tres autoridades diferentes. Ahora entienden por qué debo conocer estas reglas. Entonces, mi consejo, siempre que vayan a promover un amparo, no se limiten solamente a leer la ley de amparo, también lean la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Específicamente los artículos que les menciono en el material, que son los que regulan lo relativo al territorio, el grado, la materia, y también los acuerdos que emite el Consejo de la Judicatura Federal, porque acuérdense, también se crean tribunales especializados cuya competencia no está en estos ordenamientos, sino en los acuerdos que emite el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué más? Pues lo relativo al turno, para saber qué juzgado está de turno o de labores ese día. Lo relativo a la concurrencia, es decir, cuando tanto un juzgado de distrito como un tribunal del orden común pueden conocer del amparo. Y decíamos que en este último caso solamente se va a dar la competencia concurrente cuando se trate de amparo en materia penal, pero no puede ser tanto en amparo directo como indirecto, es exclusivamente cuando se trate de amparo indirecto y exclusivamente de violaciones a los derechos humanos consagrados en el 16, 19 y 20 constitucional. Ahí se da una facultad concurrente. La facultad concurrente implica que a un mismo tiempo pueden conocer de un mismo hecho dos o más autoridades, y en este caso puede conocer de la demanda de amparo indirecto tanto un juez de distrito como el Tribunal Superior de Justicia de una determinada entidad, es decir, la autoridad superior del juez de primera instancia. Y no pueden declararse incompetentes, tienen la obligación de resolver. Claro que ya les había comentado, en la práctica es muy raro que alguien promueva la demanda de amparo indirecto ante el Tribunal Superior de Justicia, ¿verdad? Lo más común es que lo promovamos ante un juzgado de distrito, pero tanto la Constitución como la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevén esa facultad. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No?
¿Cuándo más pueden conocer los tribunales del orden común del amparo? Cuando se dé la cuestión del auxilio o la urgencia, decíamos, cuando se trate de amparo en materia penal y no exista juzgado de distrito o tribunal colegiado de apelación en una determinada entidad, puedo presentar mi demanda ante un juez de primera instancia. Y este tiene la obligación de recibir la demanda, decretar las diligencias más urgentes. ¿Cuáles son? Recepcionar la demanda, ordenar la suspensión del acto reclamado, requerir informe previo y justificar. Una vez realizadas estas diligencias, se remiten los autos al juez de distrito o tribunal colegiado de apelación competente para que éste ya resuelva el fondo del asunto. Y también debo tener presente lo relativo a la figura de la atracción, es decir, cuando la corte puede atraer un asunto debido a su trascendencia. Y finalmente lo concerniente a la prevención, es decir, qué va a suceder cuando se tiene la duda de qué juzgado de distrito o tribunal colegiado es competente para conocer del asunto. Ahí nos vamos por el principio de prevención. El primero que tenga conocimiento del asunto es el que se debe declarar competente para conocer del mismo. Puede ser que haga las diligencias más urgentes y posteriormente remita los autos al juez que realmente es competente, o bien decida ejercer la prevención y conozca definitivamente del asunto. ¿Qué más debo tener presente? ¿Quiénes son los órganos competentes para conocer del juicio de amparo? Decíamos, los mecanismos de control constitucional son instrumentos para ejercer el control difuso de la Constitución. En consecuencia, en teoría se supone que solamente los tribunales, ¿verdad?, de la Federación pueden conocer del juicio de amparo, salvo las excepciones que ya analizamos. Entonces, ¿quiénes son los órganos competentes para conocer del juicio de amparo? En primer lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito. ¿De qué van a conocer los tribunales colegiados de circuito? Pues del juicio de amparo directo, ¿verdad? Los tribunales colegiados de apelación por excepción, ya vimos, cuando el acto emane de otro tribunal colegiado de apelación. Los juzgados de distrito. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque si no me sigo de corrido, y qué tal si queda por ahí alguna duda, ¿no? Los juzgados de distrito obviamente conocerán por regla general del amparo indirecto en primera instancia. Por excepción, los tribunales superiores de justicia, cuando se trate de competencia concurrente en materia de amparo indirecto en materia penal. Los juzgados del fuero común, cuando se trate de competencia auxiliar o urgente, sobre todo tratándose de amparo en materia penal. ¿Sí? O sea, cuando no hay juez de distrito o tribunal colegiado de apelación en una determinada entidad, y entonces promuevo el amparo ante un juez de primera instancia. ¿Sí? Acuérdense, solamente auxilian, no van a resolver el fondo del asunto. Auxilian, realizan las diligencias urgentes, recepcionan demanda, ordenan la suspensión del acto, requieren informes y remiten los autos. Por eso es competencia auxiliar o urgente. Y quien va a tener plena jurisdicción para resolver el fondo del asunto ya será el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación que sea competente. Y también debemos tener presente lo relativo a los
acuerdos que emite el Consejo de la Judicatura Federal, ya que hay juzgados de distrito o tribunales de amparo que auxilian a otros con el rezago. Ya les comentaba que me ha sucedido que promuevo el amparo en la Ciudad de México, se celebra la audiencia constitucional y mediante los acuerdos que emite el Consejo de la Judicatura lo mandan a un juzgado auxiliar. Este solamente emite la sentencia. Una vez que se emite la sentencia, se le regresa al juzgado de origen. Y ahí también debo tener mucho cuidado en la práctica. Me ha ocurrido que, sobre todo autoridades responsables, no tienen la delicadeza y utilizan mucho los machotes y pues no se percatan que el asunto fue enviado a un juzgado auxiliar y que es un juzgado diverso al de origen el que emitió la sentencia, y entonces hacen en su recurso de revisión, cuando les es desfavorable, siguen haciendo alusión al juez de origen. Obviamente yo tengo que aprovecharme de ese tipo de errores, ¿verdad? Y argumentar que incluso se les tenga por no interpuesto, porque la resolución a la que hacen referencia pues no existe, porque fue emitida por un órgano diverso. Entonces deben tener mucho cuidado también en esos aspectos. Ahora, ¿quiénes son entonces los órganos competentes para conocer del amparo directo? Pues ya lo habíamos dicho. En primer lugar, los tribunales colegiados de circuito en única instancia por regla general. Digo por regla general porque excepcionalmente la Suprema Corte puede conocer en segunda instancia del recurso de revisión, aun y cuando se trate de amparo directo. Aquí el problema, les voy a ser sincero, es muy difícil que nos admitan un recurso de revisión en amparo directo. Si antes era complicado, hoy materialmente es imposible, porque con la reforma en materia judicial del 11 de marzo de este año se nos cerraron mucho las puertas y se amplió la facultad discrecional de la Suprema Corte para determinar cuándo un asunto puede ser o no trascendente y excepcional para que se admita el recurso de revisión en vía de amparo directo. No es imposible, pero va a ser mucho más complicado. Y antes podíamos recurrir la determinación mediante el cual se tenía por no admitida la revisión. Actualmente con la reforma ya no podemos recurrir, es decir, ya no hay determinación alguna que pueda combatir la inadmisión del recurso de revisión en vía de amparo directo. Por eso les digo, nos cerraron las puertas, ahora va a ser mucho más complicado. De hecho, al rato tengo una asesoría en ese sentido. El cliente quiere que se lleve el recurso de revisión en segunda instancia ante la Suprema Corte. Le digo, bueno, yo no conocí de la primera, necesito primero ver el expediente y ver si desde que se realizaron los conceptos de violación se manejaron cuestiones de inconstitucionalidad de normas o la interpretación directa de un precepto constitucional. Y dos, que el asunto sea de trascendencia. Digo, pero le voy a ser sincero, además queda a discreción de la Corte si excepcionalmente lo puedo llevar o no. Digo, entonces digo, no le prometo nada, vamos a tratar de hacer dependiendo de lo que usted me dé, si se puede o no, pero no le puedo prometer que sí me lo voy a llevar a la segunda instancia, ¿sí? Bien, y ¿qué más? También debemos tener presente lo relativo a la facultad de atracción, o sea, cuando la Corte